Bien, buscamos en el capítulo 22 y vamos a leer a partir del versículo 6. Vamos a leer hasta el final, capítulo 22 y versículo 6. Dice así: Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que vemos nosotros realmente, hermanos, actualmente y como creyentes, lo que debemos entender es que este mundo se dirige a su final. Sabemos que todo el rumbo que este mundo está llevando es para cumplir todo lo que el Señor ha establecido. ¿Cuándo va a ocurrir realmente el momento en que el Señor aparezca y venga a juntar a los suyos y a juzgar el mundo? No lo sabemos. Eso el Señor no lo quiso revelar. Tristemente, más bien, muchas personas, ¿verdad?, al tratar de querer establecer una fecha o un momento, lo que traen es desmérito a la Escritura. Que muchas personas entonces se aferran a eso, supuestos cristianos que hacen anuncios que son falsos, para entonces quitar valor a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Y esto más la cultura en la que vivimos, en la cual se toma también como de juego lo que es hablar de un día del juicio o hablar de la venida del Señor. Y el hombre, alejado de Cristo, lo que hace entonces muchas veces es mofarse de eso. Pero lo que podemos estar seguros es como el Señor en el versículo 6 inicia. Estas palabras son fieles y verdaderas.
El Señor cumplirá todo lo que Él ha enseñado o ha revelado en su palabra. Nosotros debemos estar seguros de eso. Así como el anuncio de su primera venida, todas las profecías que se anunciaron previamente hasta que llegó el cumplimiento cuando Él vino y ocurrió esa venida. Y nosotros no fuimos testigos porque eso fue hace más de 2000 años, pero el Señor lo cumplió. Y cuando fue el tiempo indicado, Él vino. Y así entonces, como Él ha prometido que regresará, podemos descansar que así será. Pero ¿cuál es nuestro gozo? Que estamos preparados para cuando eso ocurra. Quiere el Señor que así sea en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y que podamos orar. ¿Cuántas veces nuestra oración, nuestras oraciones, es pidiéndole al Señor, Señor, ven pronto? ¿Cuántas veces oramos de esa manera delante del Señor? Y vemos que así es como Él termina las palabras de esta profecía, del libro de Apocalipsis. Y desde el inicio, como ahora también leíamos al participar de la cena del Señor, era lo que los hermanos también decían, Maranata, el Señor viene. Y es lo que nosotros debemos anhelar. Jesús regresará para completar el plan eterno de Dios. ¿Es cierto? Hoy Él reina, Él gobierna hoy. En su iglesia, Él es el que gobierna. Pero sabemos que un día todas las cosas se darán sujetas delante de Él. Y anhelamos entonces que sea ese día pronto. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, nuestras luchas se acabarán. Aflicciones se acabarán. Ya no habrá llanto ni dolor, sino que reinaremos con Él por la eternidad. El punto es, ¿cuánto nosotros meditamos en estas verdades? En la verdad de que el Señor vendrá, y la verdad de que habrá un día de juicio. Muchas veces nosotros caemos tristemente en muchas distracciones y llegamos a afanarnos por las cosas de esta vida. Y ya no pensamos tanto en el día que Él vendrá, o ciertamente que tendremos que estar delante de Él. Y empezamos a poner y colocar nuestra mirada en las cosas temporales de esta vida. Nuestra mirada empieza a caer en los afanes de este siglo. Y podemos muchas veces llegar a actuar como aquellos que no creen en una venida del Señor y viven como si toda la vida fuera lo que hoy están, como hoy viven aquí. El afán de este siglo, el entretenimiento, donde el hombre busca también solamente, de alguna manera, calmar su conciencia y no pensar en que tendrá que un día estar delante de Dios. Pero el creyente, nosotros no debemos vivir de esa manera, sino que debemos vivir, como vamos a ver ahora, sabiendo el Señor puede venir hoy. ¿Cómo nos va a encontrar Él? Velando. Inclusive era el sermón de la semana anterior. Estaremos preparados cuando Él venga. Quiere el Señor que así sea y que de esa sea la manera en la cual nosotros vivimos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, el Señor hizo una comparación con una parábola. En el capítulo 12 y versículo 41 dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Verdad os digo que le pondrá sobre todos sus siervos? Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Quiere el Señor que nosotros más bien sí estemos preparados y esperando ese momento. Que no seamos, como dice aquí, ese siervo negligente, que se durmió pensando entonces que su Señor tardaba. Y que de esa manera entonces empezó, dice, a comer, a embriagarse y tratar mal, dice también a los otros siervos. Sino que más bien nosotros debemos decir, Señor Jesús, ayúdanos. Que nuestra vida crezca en esa santidad, en esa santificación delante de Él. Que de esa manera entonces es que estaremos velando, que es como el Señor nos ordena en su palabra. Pero como les digo, al nosotros no tener una conciencia plena de esta venida del Señor, entonces es cuando empezamos, nuestra mirada se desvió de Él.
y caemos en ansiedades y en inquietudes. Pero quiere el Señor que sí estemos velando. Cuando Él nos dice que debemos estar preparados, es que estemos amparados primeramente en la obra de Cristo, pero reflejada en la forma como llevamos nuestro cristianismo, viviendo conforme a los medios de gracia que Él nos ha dado. Cuanto meditamos nosotros en la eternidad, al ir a la Escritura y conocer estas verdades, podemos apreciar más lo que será ese momento. Pero al no conocer acerca de esa vida eterna que el Señor nos promete, nuestro afán recae en este mundo. Recordemos que estas visiones de Apocalipsis, muchas veces, ¿verdad? Las personas cuando oyen hablar de este libro nos acercamos, tal vez puede ser en algún momento con temor, con lo que ahí está revelado. Pero inicialmente cuando el Señor dio esta visión de Apocalipsis a las iglesias, a 7 iglesias que Él se le envió, realmente lo que el Señor quería era que los hermanos llegaran a fortalecerse, para que ellos pudieran perseverar a pesar del sufrimiento que estaban atravesando. Ese era el fin de la visión. Como un pastor una vez nos enseñaba, si usted quiere ver el resumen de Apocalipsis o quiere ver cómo resumirlo, lo que usted debe creer, Apocalipsis nos habla de la victoria del Cordero. Eso es lo que apunta. Y eso era lo que quería que los hermanos, cuando reciben la visión, lo que el Señor le entrega a Juan para que le entregue a los hermanos, era, el Señor tiene y gobierna sobre todo eso. Podemos confiar entonces. E invitarlos también a, como dice finalizando el capítulo, a decirles, ven Señor, ven pronto. Ahora, a través de la historia del cristianismo, los hermanos hemos pasado por tribulaciones y vamos a pasar por tribulaciones de igual manera hasta que Él venga. Pero podemos seguir confiando en Él. Él tiene la victoria sobre todo. Nada nos va a separar de Él. Pero esto es la esperanza de aquellos que están en Cristo. Somos los únicos, los que por la gracia de Dios hemos creído en Él, los que podemos gozar de esta promesa. Entonces somos invitados a colocar nuestra mirada en ese futuro glorioso con Cristo. Por eso la pregunta también, ¿cuánto meditamos nosotros en cuando llegará ese momento? Ya sea que Él aparezca en su venida, o que nosotros seamos llamados a su presencia y que tengamos que morir. Quiere el Señor entonces que nos haya siendo mayordomos fieles y velando. Versículo 7, versículo 12 y versículo 20 de aquí del capítulo 22 tiene la misma connotación. Versículo 7 dice, he aquí, vengo pronto. Versículo 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. En el versículo de memorización dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo breve. Amén. Así sea, así ven, Señor Jesús. Con respecto a este pasaje, lo que nuestra confesión afirma es esto. Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, que ese día será tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Dice, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén entonces siempre preparados para decir, ven, Señor Jesús, ven pronto. Para quitar toda seguridad carnal. Y también dice para que estemos persuadidos de que primeramente sí habrá un día. Y gracias al Señor por las lecturas que hemos estado realizando en el libro de los Hechos, porque vemos que era parte de la predicación de los apóstoles inicialmente. Llamaban a los hombres primero al arrepentimiento, pero anunciándoles, porque llegará el día en que Jesús, el creador de todo, vendrá a juzgarles conforme a mi evangelio. Entonces sí, de cierta manera el hombre debe escuchar esto, que hay un juicio. Muchas veces ese temor Dios lo utiliza para llevarlos a Él. Pero muchas veces el hombre en su arrogancia cree que te podrá de alguna manera librarse de ese momento. Y empieza a depositar su confianza, ya sea en lo que religiones le enseñan, o inclusive en sí mismo, confiando que tendrá la manera
de poder escapar de ese día. Pero realmente lo que la Escritura nos enseña es que si no está usted en Cristo, no habrá manera de que ese día pueda ser librado de ese juicio y ser librado de la condena que será estar separado de Dios si no ha procedido a creer en Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere, que sepamos que vendrá ese día, pero mientras tanto, al no saberlo, que estemos preparados. ¿Cómo está viviendo hoy usted? Sabemos que esto no es una salvación por obras, no se trata de que usted descanse en cómo usted está viviendo, sino que al depositar usted toda su confianza en Cristo, en vivir conforme a su voluntad, usted está preparado, porque está viviendo conforme a lo que Él ha revelado en su palabra. Y no está confiando entonces en su obra. Eso es lo que nos invita aquí, no a confiar en nuestra obra, confiar en la obra de Cristo, pero que si hemos creído en Él, se refleja en cómo hoy estamos viviendo. Ese es el punto. Puede usted decir, sí, estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios que está revelada en su palabra, no conforme a lo que yo creo que es la voluntad de Él, sino a lo que Él me ha mandado en su palabra. Y si estoy viviendo así, entonces estamos preparados. Puede ser en cualquier momento, pero estamos confiando en Él. Ahora el versículo 15, Él nos dice, en la visión que está viendo, dice, mas los perros, o versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Eso es simbólico, entrar a pertenecer a la iglesia del Señor. Ese árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que hemos sido lavados de nuestro pecado. Dice el versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Obviamente esa lista que aquí tenemos no es completa, no es exhaustiva, porque en Apocalipsis también hay otra lista que Él da de aquellos que no entrarán a la ciudad, que no pertenecen al Señor. Pero nuevamente viene a enfatizar eso. Aquellos perros dice que son, recordemos que esto es simbólico, lo que está hablando es aquellos que son inmundos, aquellos que están todavía en su pecado. Aquellos que por causa, como hemos leído también en Levítico, que por causa de su inmundicia no podían acercarse al tabernáculo. Tenían que ser antes purificados. Y eso es lo que ocurre, ningún pecador podrá estar con Él. Nadie que esté inundado de su maldad podrá estar con el Señor. Sino como dice el versículo 14, aquellos que han lavado sus ropas. Dice, ni los hechiceros, que ahí la palabra que está hablando más bien acerca, podríamos decir, de vicios, aquellos que están entregados a vicios. Ni los fornicarios, aquellos que viven en inmoralidades, ni los homicidas, ni los idólatras. También como entendemos, todo aquel que en lugar de Dios está adorando cualquier otra cosa. Y todo aquel que ama y hace mentira. Y esto también brevemente podríamos evaluar cada uno de nosotros. Dios me ha salvado de estas cosas. Que eso era, así éramos como algunos como vivíamos. Como les digo, puede ser también otro pecado el cual el Señor sí le haya salvado. Pero podría ser que en esta tarde usted aún esté entregado a algún pecado, el cual lo está gobernando. Pero usted necesita entonces ser lavado y comer, dice acá, del árbol de la vida. Conocer a nuestro Señor Jesucristo. Solo podrán estar con el Señor aquellos que han sido rescatados de esta maldad. Los demás, dice, estarán fuera. Mas los perros estarán fuera. Y eso también nos puede llamar a nosotros a recordar. Cuando Adán pecó, inmediatamente fue expulsado. Y nunca más el hombre va a poder por sus propios medios regresar a estar en esa comunión con el Señor. Pero hubo uno que logró todo por nosotros. Por medio de Él, sí podemos entrar a la ciudad celestial. Ese es Cristo. Y ese es el que nos habla esta visión de Apocalipsis. El versículo 11 también nos dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pues el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El punto acá, lo que él no está acá obviamente incitando a que usted siga, a que la persona siga en su maldad. No, que el punto es que no siga rechazando el mensaje de Jesucristo, el mensaje que le puede salvar. Algunos lo escuchan y ¿qué hacen? Continúan en su inmundicia.
continúan rechazando y rebelándose en contra del Señor. Siguen en su obstinación. Pero más bien el mensaje es, atienda ahora al mensaje que hay de esperanza. Que si usted cree en Él tendrá el perdón de sus pecados. Y eso es lo que ha ocurrido porque algunos, y nosotros somos testigos, cuando se nos predicó el Evangelio, por la gracia del Señor, atendimos al mensaje. Pero ¿cuántas veces fue necesario escucharlo? Porque tal vez seguíamos una y otra vez rechazándolo y viviendo conforme a estos pecados que están ahí o cualquier otro pecado en el cual estábamos esclavizados. Pero la gracia del Señor fue mayor en un momento. Y lo vimos a Él y hoy pertenecemos a Él. Y esa es la invitación que el Evangelio hace. En el versículo 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Dice, y el que tiene sed, esta es la invitación, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Se puede ir hoy a Jesucristo. Es una salvación gratuita por lo que Él ha logrado. Puede ser usted en esa tarde saciado y saber que sus pecados pueden ser perdonados. Pero la pregunta es, ¿tendrá usted esa humildad de reconocer su pecado ante el Señor y no seguir con su corazón orgulloso, rechazando este mensaje? Este mensaje es fiel y es verdadero. Quiere el Señor que usted atienda hoy y que acuda a Cristo. Y es nuestro ruego que el Espíritu Santo le convenza en esta tarde de su pecado. Porque usted necesita un Salvador. Usted no podrá entrar a la ciudad, estar con el Señor, si usted sigue en sus pecados. Pero hoy el Señor extiende una vez más el llamado, venga y beba gratuitamente. Ahora el versículo 21, Él nos da esta esperanza, también nos hace este llamado. Dice, recordemos que la prioridad acá, Él estaba hablando de la iglesia y le dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si hoy nosotros estamos perseverando en Él, también necesitamos cada día de esta gracia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo le dijo así a los creyentes de esta iglesia, en el versículo 25 les dijo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación dice, que no sois muchos sabios, según la carne, dice, ni muchos de ustedes son poderosos, dice, ni muchos son nobles. Y el versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y el versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El apóstol estaba diciendo a los hermanos, todos nosotros somos débiles. Ninguno es sabio, ninguno es poderoso. Por eso todos necesitamos la gracia del Señor. No podemos nosotros descuidarnos, creer que yo por mis propios medios podré perseverar, porque no es así. Al descuidar más bien estos medios que el Señor nos da de gracia, es cuando tristemente pecamos contra Él. Al saber, puede pasar 1, 2, 3 semanas sin leer la Biblia, sin orar, sin congregarse, sin participar de los medios de gracia como la cena del Señor. Todo esto es un peligro para nosotros porque, como vemos, esa gracia la necesitamos. Entonces, conforme más entendamos esto, más vamos a anhelar que el Señor nos dé más amor, más diligencia, más disciplina para estar cada día en estos medios de gracia. Y sabemos que Él dará mayor gracia a nosotros, a su pueblo. Pero ahí es donde está nuestra responsabilidad, de buscar estos medios que el Señor nos ha dado y estar velando. Tenemos que orar de manera pública cuando somos convocados a orar. Obviamente sabemos que hay circunstancias que a muchos les impide y oramos por esos hermanos para que también puedan eventualmente estar, tal vez no todos los miércoles, pero 1 o 2, pero venir y orar. Bien, esa oración personal que cada uno de nosotros debe realizar, nuestros devocionales, en la lectura de la palabra,
en el día del Señor, conforme vamos entendiendo más lo que significa, sabemos que esto es fortaleza para nuestra alma. Este día en el cual podemos meditar más en el Señor, descansar de nuestras actividades y dedicarnos a meditar más en Él. Como también estamos aprendiendo en la cena del Señor. Necesitamos esta gracia. Un hermano, hablando de este versículo, el versículo 20, lo comentaba de esta manera: yo vengo a terminar la labor y el sufrimiento de mis siervos. Yo vengo y mi galardón de gracia conmigo, para premiar con abundancia verdadera toda obra de fe y trabajo del amor de mis siervos. Vengo a recibir a mi pueblo fiel y perseverante para mí mismo. Por eso nuestra oración debe ser: amén. Ven, Señor, establece tu reino y destruye a tus enemigos. Y que estemos con nuestro Señor eternamente. Amén. Vamos a orar, hermanos.